Estamos nuevamente aquí por la gracia del Señor en este día, miércoles 15 de marzo, cuando el Señor nos concedió el privilegio de venir aquí con ustedes para traerles otro día más de estudio. Nosotros podemos decir gloria a su nombre, porque nos ha dado la vida y estamos para servirle a Él y a ustedes con este estudio de la lección. Así que donde quiera se encuentre, bienvenido, bienvenida. Ya está aquí Freddy Quijano conmigo y el hermano Carmelo Ramírez. Hermano Carmelo, bienvenido. Gracias, varón, gracias, de verdad, me da gusto estar con los jóvenes, ¿verdad? Aquí con Freddy, cuando a veces estoy con Gabriel, hasta yo también me siento joven, pero gracias a Dios que aquí me tiene pudiendo compartir las lecciones aquí con ellos y con ustedes también, hermanos que nos miran por las diferentes plataformas. Es un gusto, es un honor poderle servir al Señor por medio de su palabra, ¿verdad? Porque Él nos beneficia a nosotros. Pero también quiero aprovechar, hermanos, el momento para seguirlos invitando, ¿verdad? Yo sé que ustedes, la mayoría de ustedes, están soportando con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus contribuciones, para que estos ministerios sean, ¿verdad?, sean hechos, vayan adelante, y les damos las gracias y sigamos adelante, hermanos, porque realmente nosotros estamos haciendo tesoros, ¿verdad?, allá en el cielo, al dar nuestras contribuciones en la manera, ¿verdad?, en que se están haciendo, y ustedes están pudiendo ver la realidad de sus ofrendas y de sus diezmos en estas obras, ¿verdad?, que se están haciendo aquí, tanto en Shepherd como también se van a empezar a hacer allá en Colombia. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla, los que a lo mejor por primera vez o segunda vez no saben, ¿verdad?, cómo hacerlo, están las diferentes maneras de poder apoyar este ministerio en Shepherd. Ahí se los están mostrando, pero también, como les decía, allá en Colombia, pueden allá aportar a Bancolombia, allá a nuestros hermanos colombianos, por allá, para que también ese ministerio pueda seguir adelante y pueda ser de bendición para mucha gente, porque estos ministerios, hermanos, no son como otros ministerios que cobran, ¿verdad?, por recibir a pacientes. No, aquí es todo completamente gratis y gracias a ustedes. Yo doy testimonio porque, como otras veces lo he dicho, yo fui paciente aquí también y yo recibí una atención como si el Señor Jesús fuera el que estuviera aquí en la tierra, ¿verdad?, haciendo esos milagros que Él hizo allá, y los está haciendo aquí también por medio de manos voluntarias, por medio de esos contribuciones, de esos diezmos que ustedes ofrecen, que les sale de su corazón, de su buena voluntad. Así es que, hermanos, pues sigamos adelante para que todo esto siga adelante, porque esta es obra del Señor, y si el Señor la ha levantado, Él la va a terminar. Así es que solamente nosotros somos un poquito de ayuda para con Él, y Él va a hacer todo el resto, y nuestras casas y nuestro mosto, dice, siempre va a abundar lo que nos quede en nuestros bolsillos, porque estamos primeramente poniendo a Dios en primer lugar. Que Dios los bendiga. Amén. Freddy, bienvenido. Gracias, pastor, agradecido por el Señor que nos da nuevamente a venir al estudio de la lección. Sabemos que este es un privilegio, ya que quizás muchos no pudieron abrir los ojos, pero nosotros nos dio esta oportunidad, y agradecemos a todos aquellos que comparten estos videos, le dan me gusta, porque sabemos que muchas más personas pueden Amén. verlos y además pueden aprender de estas grandes enseñanzas. Así es, hermanos, el like es sumamente importante que ustedes nos lo den, es decir, presionar allí el dedito hacia arriba. Eso permite que se siga distribuyendo este material y, por supuesto, que usted lo comparta. Gracias por el like que nos dan. Ya se está acercando el Santo Sábado y quisiera invitar a los que miran el canal 52.7 del área de Dallas y Fort Worth a que visiten la iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles de la ciudad de Irving, donde tendré el privilegio de predicar a eso de las 11 de la mañana. Pero antes tendremos una ceremonia bautismal, donde un hermano televidente, católico, después de haber estado mirando los mensajes
poniendo atención a las enseñanzas, ha abrazado el mensaje de verdad presente y ha venido a visitar la iglesia, ha estado recibiendo estudios bíblicos por las mañanas y ahora ha dicho que desea ser bautizado. Así que, hermanos y hermanas, vengan y gocémonos en el Señor, mirando esta ceremonia bautismal de este televidente que ahora viene para formar parte del pueblo remanente. A las 9 de la mañana la iglesia estará ya abierta para comenzar lo que es la escuela sabática, donde se estudia la lección, el folleto de la lección. Después su servidor vendrá para tener la ceremonia bautismal e inmediatamente predicar el mensaje de Dios para nuestras vidas. Les esperamos. La iglesia está ubicada en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Rentamos en el templo Irving Church. No falten. Creo que es un buen momento para orar y pedir la bendición de Dios para el estudio de hoy. Freddy, por favor. Sí, oremos. Oh buen Dios, que moras en las alturas de los cielos, agradecido Señor, que cada día que pasa nos damos cuenta de tu gran amor y tu misericordia hacia nosotros. Amén. Permite que nuevamente tu Espíritu esté con nosotros. Hoy Amén. Que vamos a desarrollar la lección, sabemos que sin ti no podemos hacer nada, oh Dios. Así como el pueblo de Israel estuvo allá recibiendo muchas bendiciones, sin duda alguna nosotros también estamos recibiendo de esas bendiciones. Permite, oh Padre Celestial, que cada persona que escuche estos videos, que los ve, que reaccione, oh Dios, y que se dé cuenta que debemos adorarte y glorificarte tal como tú te lo mereces, guardando al pie de la letra los 10 mandamientos. Permite que nosotros también lo podamos hacer, y así también, si una persona todavía está indecisa, que se acerque a ti, oh Dios, lo más antes posible, porque sabemos que tú vienes pronto y debemos de prepararnos. Ahora, al levantar nuestras rodillas, confiamos que tú has escuchado nuestra plegaria. Todo esto lo pedimos sin mérito alguno en Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Una generación perdida es su tema de hoy. ¿Qué le sucedió, Freddy, a la gran mayoría de la nación de Israel? Porque no comprendieron su incapacidad para ser salvos y guardar la ley perfectamente sin la ayuda divina. Podemos buscarlo en Números capítulo 26, versículos 63 y 65. Es una lástima lo que le sucedió, pero leamos lo que dice. Números capítulo 26, versículos 63 al 65. Estos son los contados por Moisés e Eleazar, el sacerdote, los cuales contaron los hijos de Israel en el campo de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Entre estos, ninguno hubo de los contados por Moisés y Aarón, el sacerdote, el cual contaron a los hijos de Israel en el desierto del Sinaí. Porque Jehová les dijo, han de morir en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefonet, y Josué, hijo de Nun. Lamentablemente, estas personas murieron y no lograron llegar a la tierra prometida. Recuerdo, esta es una de las historias más dolorosas, creo, en el pueblo de Israel, porque imagínense pasar en el desierto. Salieron de Egipto con la esperanza de llegar a la tierra prometida, pero lamentablemente no cumplieron lo que habían prometido, no cumplieron las expectativas que Dios esperaba de ellos, y lamentablemente murieron en el camino, y solo logró pasar Josué y Caleb. Y vemos la valentía de estos dos jóvenes, porque nos da una gran enseñanza a nosotros y un ejemplo en el cual nosotros siempre debemos de confiar en Jesús, porque si no confiamos en Él, lamentablemente en esta tierra no podemos hacer nada. Y por lo duro que pueda ser la prueba, nunca pierda la fe que el Señor estará con ustedes donde quiera que usted vaya. Qué advertencia, hermanos, para nosotros esto que hemos leído, donde solo 2 de aquella generación pudieron entrar en la tierra prometida. Digo qué advertencia porque las iglesias están llenas de miembros. Los libros de membresía están allí llenos de los nombres que componen esas iglesias. Pero miren ustedes, muchos son los llamados y pocos los escogidos. No porque Dios quiere que sean pocos, sino porque solo pocos entran en esa relación de pacto con Dios.
Solo pocos entienden de qué se trata lo que hay que hacer para vivir. Solo pocos demuestran su amor a Dios con esa obediencia. De manera que Caleb y Josué vienen a ser símbolos de aquellos pocos que al final de los días serán salvos. Por eso no le extraña a usted cuando oye el número 144,000 y algunos pues aseguran, ¿verdad?, que es literal. Yo no entro en esos digamos, debates, pero que son pocos los que se salvan. La verdad, hermanos, Jesús también lo dijo, que la puerta estrecha eran pocos los que la hallan. Aquí está, Josué y Caleb fueron los únicos. Hermanos, advertencia, como dije, es esto. No vaya, hermano, usted a quedar con el montón que se aglutinan en las iglesias, pero no están íntimamente en esa relación de pacto con el Señor. No han entrado en ese pacto sagrado con el Señor. Y por eso, miren ustedes, existe el peligro de perderse. Josué y Caleb, solo ellos dos de aquella generación, fueron los que lograron entrar. Vamos a mirar de qué manera el don de profecía habla para que nosotros podamos también sacar una lección para nuestras vidas, hermano Carmelo. Bueno, aquí hay dos citas de la sierva del Señor, una en las Palabras de Vida del Gran Maestro, página 253, y la otra está en El Deseado de todas las gentes, página 142. Dice la primera: todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado. ¿Por qué es que está manchado por el pecado lo que hacemos por nosotros mismos, hermanos? Porque a eso le podemos llamar suficiencia propia. Eso podemos decir que yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Y no decir, si Dios me ayuda, yo lo voy a poder hacer. Pero no, nosotros siempre, así como el pueblo de Israel también, eso cumpliremos y haremos también. Si siquiera, ¿verdad?, ponerse a pensar un poquito en las cosas y pedir la ayuda del Señor. Ahí hablando un poquito acerca también de lo que se está hablando arriba, ¿verdad? Yo estaba pensando mientras ellos estaban hablando de que la gente que salió de Egipto, hermano, salió más de 1 millón, ¿sí o no? Y nomás dos entraron allí. Fíjense, nomás de ese 1,5 millones o más, ¿verdad? Nomás 2, hermano. Hoy, como decía aquí el varón, la mayoría de este mundo, fíjense que tiene en su mente el que la ley de Dios esa ya no es importante. El importante es Jesús. Sí, es importante Jesús, pero como Él dice en su palabra, si me aman, cumplan, obedezcan, guarden mi ley, guarden mis mandamientos. Entonces, hermanos, nosotros ahí se nos habla bien claro, pero nuestra mente ya está cauterizada. Ya Satanás, de una manera o de otra, ya nos tiene, por más que tú razones y puedas pensar, pues sí es lógico, pero no, yo creo en lo que creo porque yo estoy bien cimentado. Entonces ahí es donde estamos mal. Y la otra cita dice que Nicodemo había oído la predicación de Juan el Bautista concerniente al arrepentimiento y al bautismo, y cuando había señalado al pueblo a aquel que bautizaría con el Espíritu Santo, él mismo había sentido que había falta de espiritualidad entre los judíos, que en gran medida estaban dominados por el fanatismo y la ambición mundanal. Había esperado que se produjese un mejor estado de cosas al venir el Mesías. Sin embargo, el mensaje escrutador del Bautista no había producido en él convicción de pecado. Era un fariseo estricto y se enorgullecía de sus buenas obras. Era muy estimado por su benevolencia y generosidad en sostener el culto del templo y se sentía seguro del favor de Dios. Le sorprendió la idea de un reino demasiado puro para que él lo viese en la condición en que estaba. Pero miren, aquí vemos Nicodemo, ¿verdad? Un conocedor de la ley, uno que, ¿verdad?, hasta maestro era ahí. Pero vemos, hermanos, que precisamente el que la ley esté por fuera de uno es una cosa, y el que la ley esté dentro de tu corazón es otra
el pensamiento es muy diferente. Nicodemo allí, como decía aquí, era un fariseo estricto y se enorgullecía de sus buenas obras. Y era muy estimado por su generosidad, por lo que daba. Pero era generosa exteriormente porque él creía que con lo que él daba, que como él vivía, eso ya era suficiente, ¿verdad?, para agradar a Dios. Vemos que Nicodemo, como todos somos conocedores de la palabra de Dios, vemos que Nicodemo al último, cuando se encontró esa noche con Jesús, ya al día siguiente fue otro Nicodemo diferente. Porque él se puso a pensar y más se le confirmó de que Jesús era el Mesías cuando lo vio colgado, cuando lo vio en la cruz, ¿verdad? Entonces podemos ver, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, estaremos perdidos si nosotros creemos que por nosotros, ¿verdad?, todo lo podemos hacer. Y ahí es donde debemos de tener cuidado, porque este pueblo de Israel no entró a la tierra prometida porque ellos no cumplieron lo que habían dicho que harían, lo que habían prometido hacer. Así es que tengamos cuidado nosotros también. Pero casi agregando más a lo que dice el hermano Carmelo, casi es lo mismo, hermanos, que está pasando hoy con el Israel moderno. Entendiéndose el Israel moderno, ya ustedes saben quién es, ¿verdad? Pero pues todos aquellos que decimos ser positarios de la santa ley de Dios, miren ustedes, aquí dice, lo dominaba el fanatismo y la ambición mundanal. ¿No es acaso hoy lo mismo? ¿No es eso lo que prevalece ahora en el Israel moderno? El fanatismo y la ambición mundanal. Hermanos, tengamos cuidado. Si al final no entramos en la tierra prometida, será porque no hemos entendido que a menos que haya un cambio de corazón genuino, una conversión verdadera, hermanos, no entraremos, nos quedaremos. ¿Por qué? Porque a veces le damos mucho énfasis al fanatismo y la ambición mundanal. Llevamos el rótulo de adventistas o de pentecostales o de bautistas o católicos, metodistas, asambleas de Dios, testigos de Jehová. Llevamos rótulos y muchas veces somos fanáticos de esos rótulos y peleamos por esos rótulos. Y si tú no llevas este rótulo, tú no te vas a salvar. Si tú no tienes este rótulo llamado judaísmo, decían los judíos, eres un incircunciso y eres uno que no tiene derecho a la bendición. Así estamos hoy. Los rótulos, fanáticos de los rótulos. A veces hasta circulan ahí en las redes, en el YouTube, en el Facebook, artículos de algún fanático del rótulo diciendo, estos son enemigos porque llevan el mismo rótulo de nosotros y no son de los nuestros, son disidentes y son enemigos de la iglesia. Y distribuyen y ponen los nombres de esos ministerios o de esas iglesias para que nadie los quiera, para que todos los vean como enemigos. Fanáticos de los rótulos. Y a la par de ese fanatismo denominacional va también las ambiciones mundanales. Hermanos, hay que ver estos peligros, porque estos son los peligros que nos van a dejar aquí en la tierra. Aquí está diciendo el don profético que Israel por eso se quedó en el camino. Esto está como para explicar la razón de por qué aquella generación se perdió y solo 2 entraron. Está haciendo una actualización de lo que estaba ocurriendo en los días de Israel cuando Jesús vino. Y está también, hermanos, haciendo una aplicación, su servidor, de lo que está ocurriendo ahora. Ojo, hermanos, alerta. No seamos fanáticos de los rótulos. Seamos fanáticos de Cristo, hermanos. Amén, amén. De Él seamos fanáticos. Y de su mensaje. Oh, hermanos, ¿cómo necesitamos despertar? En ese pacto antiguo, ¿dónde estaba el problema, Freddy? ¿Estaba en Dios
o en el pueblo? ¿Por qué fracasó el pueblo? ¿Dónde estaba el problema? ¿En Dios o en el pueblo? En aquel pacto que había. ¿Dónde está el problema? Si nos vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 8, nos dice: porque hallado falta en ellos, dice he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Lamentablemente, aquí nos dice el versículo en Hebreos que el pueblo fue hallado falto, ¿verdad? Pesado fue en balanza y se halló falto. Y hoy en día, si lo traemos en nuestras vidas, debemos de tener mucho cuidado también, porque probablemente podemos ser hallados faltos, así como le pasó al rey, ¿verdad? Allá en Daniel nos damos cuenta que nos puede salir la mano y nos puede escribir que también fuimos faltos, así como le pasó al pueblo de Israel en ese tiempo. Hay que confiar en Jesús y siempre mantener esas lecciones que han sido escritas en el pasado. La Biblia nos dice que para nuestras enseñanzas fueron escritas y hay que tomarlas en cuenta. Hay que platicarle a nuestros hijos, platicar a estas generaciones cómo el Señor nos ha bendecido en el pasado, y esa misma bendición que les fue en el pasado puede traerlas hoy en el presente si nosotros siempre confiamos en Cristo Jesús. Pero vuelve a leer el texto, Freddy, por favor. Dice, porque hallado falta en ellos, dice aquí, vienen días, dice el Señor, cuando estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Dependiendo de la traducción, hermanos, que ustedes tengan, van a encontrar que dice también, porque reprendiendo los dice. Pero contesta mejor la pregunta esta traducción que nuestro hermano Freddy tiene. Porque la pregunta dice, ¿dónde estaba el problema en aquel pacto antiguo? ¿En Dios o en el pueblo? Y esta traducción dice que se halló falta en ellos. Esta que yo tengo dice, porque reprendiendo los dice. Es un hecho, se reprende al que ha cometido la falta, se reprende al desobediente, se reprende al que se halla falta en él, como dice la traducción que nuestro hermano Freddy tiene. De manera, hermanos, que el problema no estuvo en Dios, el problema estuvo en el pueblo. Y por eso fue necesario hacer un nuevo pacto en el cual se incluyera ahora a los gentiles, un nuevo pacto donde más naciones entraran y no solamente ese fanatismo religioso en el cual había caído Israel pensando que solo ellos eran. Hermanos, Dios eliminó ese fanatismo y dijo, un nuevo pacto donde, hermanos, puedan entrar otros. Estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Oh, mis hermanos, el problema estaba en el pueblo. Que Dios nos ayude para que el problema no esté en nosotros. Y si está en nosotros, hermanos, arreglemos eso reconciliándonos con Dios, poniéndonos a cuentas con Dios. Hay dos citas aquí, hermano Carmelo, si lee usted la primera y luego Freddy la siguiente. Ok. La primera dice la sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, 160 y 161, dice así: cristiana por naturaleza. Esta ilusión ha servido a muchos como un manto de justicia propia. Y cuando yo leí esto, hermano, cristiana por naturaleza, esto me hizo recordar, ¿verdad?, de que muchos de nosotros estamos orgullosos de llevar el nombre de cristianos, pero no vivirlo. Fíjese que me llevó a Isaías 4, los primeros versículos, y vamos a ver por qué me llevó aquí. Dice Isaías 4, del 1, hay unos 2 versículos nomás. Es más, el primer versículo nomás. Dice, en aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre. Fíjense nomás qué palabras, ¿verdad?, de estas personas. Nosotros haremos como nos parezca bien, solamente permítenos decirnos cristianos.
pero vamos a hacer lo que nosotros queramos. Hoy en día la mayor parte de las iglesias, seguimos hablando, ¿verdad? Para ellos todos los días son iguales y dicen, pues yo cualquier día yo se lo puedo servir al Señor. Cuando le dice uno del sábado, no, ese sábado no, ese sábado no, es más, Cristo cuando vino ya lo clavó y ya, ese no, pero aquí estamos viendo, hermanos, que nosotros, si nos llamamos cristianos, nomás por decir que somos cristianos, o muchas veces por abusar de ese nombre, o por aprovecharnos, que la gente crea que somos cristianos y que somos leales, y al último sale que digo, no hombre, aquel me hizo esto y lo otro, y nomás porque pensé que era un verdadero cristiano. Así estamos aquí, eso cristiana por naturaleza como nos llamamos nosotros, y sin embargo dice, ha servido a muchos como un manto de justicia propia, y ha inducido a otros tantos a suponer que tienen esperanza en Cristo, sin un conocimiento vital de Él, de su experiencia, de sus pruebas, de su vida de abnegación y sacrificio. Su propia justicia, que tanto valora, es semejante a trapos inmundos. Cristo, el amado Maestro, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Sí, sígalo tanto en los buenos momentos como en los malos. Sígalo al amistarse con los más necesitados y desamparados. Esas palabras que el Señor tienen una resonancia fuerte cuando dice, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Hermanos, yo siempre me gusta poner cosas, ¿verdad? Porque yo le estaba dando unos estudios a una persona, a un joven, ¿verdad? Y le dije, ¿sabes lo que quiere decir este versículo? Dice, sí, nomás con que me cuelgue una cruz aquí y yo ya estoy siguiendo a Jesús. Pero hermanos, eso es lo que no quiere decir. Eso quiere decir cuando Jesús dice que tome su cruz y sígame, es que el ejemplo que Él nos dio, nosotros debemos de seguir ese ejemplo, hermanos, realmente. Y no es que muchos lo queramos hacer, ¿verdad? Pero si eres un buen hijo de Dios, tú tienes que seguir el ejemplo de tu Maestro, cueste lo que cueste, porque sabemos que, como dijo aquí el varón, ¿verdad? El camino al cielo es estrecho, hermanos, y son pocos los que caminan por él. En cambio, el otro camino que es ancho, pues la mayoría, ahorita todavía podemos estar caminando en él, así que tengamos cuidado con eso. Amén. Nos dice, y comienza con una pregunta: ¿en qué consiste la miseria y la desnudez de los que se sienten ricos y enriquecidos? Nos dice la respuesta: es la carencia de la justicia de Cristo. Debido a su injusticia propia, los representan como cubiertas a trajos. No obstante, los cuales se vanaglorian que están ataviados con la justicia de Cristo. Y viene otra pregunta: ¿pueden de haber un engaño más grande? Tal como lo representa el profeta, podría estar clamando: templo de Jehová es este, en Jeremías 7:4, mientras sus corazones están llenos de tráfico impío y comercio injusto. Cada día con Dios, página 226. Lamentablemente, el pueblo de Israel y nosotros quizás podíamos estar cayendo en el mismo problema, ¿verdad? Así como Nicodemo, que estaba seguro que estaba con el favor de Dios. Solo porque lo habían sacado al pueblo de Israel de Egipto, pensaron que el favor de Dios estaba con ellos todo el tiempo y iba a estar para siempre. Y muchas veces nosotros nos aseguramos también, porque yo vengo a la iglesia, vengo los sábados, vengo los miércoles al culto, hago esto, trato de hacer esto, pero fallamos en algo, pensamos que el favor de Dios va a estar con nosotros. Debemos de tener mucho cuidado en estos aspectos, debemos de ser humildes y confiar en Dios, que cada día que nos levantemos sea nuestra oración, que nos proteja y que nos traiga con bien hasta nuestros hogares y que cuide de nuestros hijos, que cuide de nuestros familiares, porque muchas veces nosotros pensamos que porque hacemos esto o porque doy el diezmo a la iglesia ya me pasó todo. No, damos el diezmo y a la misma vez también tenemos que poner de nuestra parte, cumplir los mandamientos del Señor y tratar de serle fiel a cada día a su palabra. Amén. Hay hermanos que a veces no han entendido bien que la salvación la da el Señor y que esta es posible en la medida en que el cristiano tenga una relación íntima con su Señor
tenga una conexión con la vid verdadera permanentemente. Y digo esto porque es de verdad un desengaño el que va a haber cuando algunos falsamente creen de que porque ya están en la iglesia, ya son miembros de tal o cual denominación, eso les da el derecho. Y es triste porque pues están engañados. Me llama la atención aquí cuando la sierva del Señor dice que el pueblo de Israel decía, templo de Jehová es este. Y bajo esa consigna o ese lema de templo de Jehová es este, pensaban que nunca se los iban a destruir. Y hicieron ese alarde de que eran pues el pueblo elegido, y ese templo nadie lo podía derribar porque Dios estaba con ellos. Nunca se les imaginó de que Dios les dejaría porque ellos le dejaron. Y tristemente, hermanos, el famoso templo de Jehová, se lo derribaron. Se lo derribó Babilonia y se lo derribó Roma en 2 ocasiones. Hermanos, vuelvo a decir, tengamos cuidado. No hagamos nosotros lo mismo de decir, esta es la iglesia y no hay otra. Y si tú te sales de esta, estás perdido. Pero cuando hablan así, ni siquiera están hablando de la iglesia que Dios mira, sino de la iglesia que ellos ven, la corporativa, la que tiene su sede central allá, en Maryland. Esa es la que ellos ven. Y ellos dicen, el que no está en esta, enemigo de la iglesia, está perdido. Porque ellos ven esto como templo de Jehová es este, templo de Jehová es este, y nadie lo va a mover. Es más, algunos pueden decir, no estoy criticando, estoy poniendo el peligro en el que se cae. Algunos dicen, no, es que la sierva del Señor, ella miró que el pueblo adventista iba derechito al cielo. Sí, pero ella no dijo que era el corporativo. ¿Dónde dijo ella que era el corporativo? ¿Dónde dijo ella que era el nominal? Pueblo fiel. Ella vio al pueblo adventista, sí, pero ¿quién es el pueblo adventista? Es todo aquel adventista que guarda los mandamientos porque ama a Jesucristo. Y ese no necesariamente tiene que ser corporativo, no necesariamente tiene que estar en una institución llamada conferencia, asociación o misión. Ella miró y sí se va a cumplir, pero cuidado con llegar a pensar de que tiene que ser corporativo, institucional, y si no lo es enemigo de la iglesia y se va a perder. Cuidado, porque ese es el fanatismo y ese es el problema en el cual cayó Israel. Porque muchas veces esa actitud, hermanos, es la misma que manifestó el judaísmo. Y miren ustedes cómo lamentablemente el Señor viene y se busca otro pueblo. Hermanos, estoy trayendo estos ejemplos así tan explícitos para que tengamos cuidado y no seamos de esos que dicen que miran, pero Cristo los ve ciegos. De esos que dicen que son ricos, pero Cristo los ve pobres. De esos que dicen que están bien vestidos, pero Cristo los ve desnudos. Tengamos cuidado, hermanos, porque la generación que se perdió debido a esa actitud. Yo creo que, miren, mejor estrechemos filas con Cristo, unámonos más con Cristo, conectémonos más con Él como la vid verdadera, reflejemos su carácter, testifiquemos al mundo de su venida, presentemos al mundo su verdad con ese espíritu de amor a Él, hacia el prójimo, sin tener nada de fanatismo para con aquellos que no piensan igual, aunque tengamos el mismo mensaje algunas veces. Bueno,
Creo que el Señor ha hablado esta mañana, este día, para decir por qué solo 2 entraron, para que sirva de advertencia. Nicodemo también entendió dónde estaba el problema y él dijo: ¿cómo puede ser que el reino sea demasiado puro para que yo lo vea en la condición en que me encuentro? Bueno, era necesario nacer de nuevo para él y también es necesario nacer de nuevo para nosotros, para ver desde otra perspectiva las cosas. Amén. ¿Saben qué necesitamos para ver las cosas desde otra perspectiva? El colirio. El colirio que solo Cristo tiene. Ese colirio que dijo él: unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio de la palabra de Dios. Amén. Necesitamos esto. Pero pidámosle al Señor que nos lo dé, porque Él lo tiene. Vamos a orar esta mañana. Padre nuestro, ¿por qué fracasó Israel en guardar el pacto? ¿Por qué fracasó Israel en respetar y obedecer los términos del pacto? Debido a su fanatismo religioso, debido a su ambición mundanal, debido a su autosuficiencia, debido a su justicia propia. Oh Señor, a lo largo de la historia ha sido así, pues solo 2 entraron allá en el desierto, solo 2 entraron en la tierra prometida, el resto se quedó postrado. Oh Señor, toda una generación. Estamos aquí ahora haciendo la reflexión del riesgo y el peligro en el que nosotros también estamos de repetir la historia. Así que te pedimos nos ayudes para que no caigamos en semejante error. Y si estamos así, ayúdanos, Señor, a tener una perspectiva diferente de lo que es la salvación, de lo que es ir al cielo. Ayúdanos, por favor, a tener un cambio de corazón producido por ti, al punto de que nosotros podamos ver las cosas como tú las miras. Ayúdanos, Padre, a perseverar en la fe y a ser de los pocos que entrarán, pero que entremos, Señor, por tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor, amén.